tardes tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión, hermanos. Y gracias a Dios por la lluvia que nos ha enviado y también por la oportunidad que nos sigue dando para poder regresar a este lugar y estudiar una porción más de la palabra de Él. Vuelvo a recalcar que estemos conscientes de aquellos quienes están enfermos de nosotros y que oremos por ellos para que el Señor les pueda restaurar, para que el Señor les pueda regresar su salud conforme a la voluntad de Él. Muy bien, tomé la libertad de escribir todo esto porque al estar hablando y escribiendo a veces se me escapan unas cositas, pero ahora tomé la oportunidad. Pero estamos viendo el tema del pacto matrimonial. Lo hemos dividido en tres partes, y la primera parte ya la hemos visto, que es el diseño de Dios. El diseño de Dios. ¿Qué pasó? ¿Algo de este que has dormido? No, yo pensé que me iba a mover. Siempre estás ahí y ahora no me dices nada. Esto es lo que hemos estado estudiando. Recuerde que hemos dividido el pacto matrimonial en tres divisiones. La primera parte la vimos, que trata con el diseño de Dios para el matrimonio. Estamos en la segunda parte, que le he nombrado simplemente ruptura, que se refiere a divorcio, ¿verdad? A la separación. Y hemos estado mirando, llegamos al punto de Malaquías capítulo 12, versículo 16, cuando estudiamos la primera división. Y luego ya esto fue una introducción o una entrada a esta parte de estudio. Y hemos estado aquí por algún tiempo, porque quiero que usted y yo estudiemos los versículos que se encuentran en el Nuevo Testamento concerniente al divorcio, para que así los podamos entender, saber dónde se encuentran y entender. Recuerde que Jesucristo habló concerniente al repudio, el divorcio, en Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32, Mateo capítulo 19, del 1 al 9, Marcos capítulo 10, versículo 11 y 12, y Lucas capítulo 16 y versículo 15. Ya hemos visto estos versículos, no cada uno en particular, pero hemos visto Mateo 5, 31, que también dice lo mismo que los demás, por lo que espero que hayan entendido todo esto. Y luego nos fuimos a 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11, porque aquí ya tenemos la perspectiva del apóstol Pablo. Y cuando leímos estos dos versículos nos damos cuenta de que el apóstol Pablo primeramente está diciendo de que lo que él está comunicando a la congregación de Corinto, y claro que nos está comunicando a nosotros también, no es una opinión de él, sino que es un mandamiento divino. Él claramente lo dice en el versículo 10. Lo que yo les estoy comunicando a ustedes no es mi opinión, no es lo que yo pienso sobre el matrimonio, sino que es algo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Entonces la pregunta lógica que le hacemos al texto, ¿cuándo fue que Jesucristo habló de estas cosas? Y por eso he puesto los versículos que hemos ya nombrado, porque en esta ocasión es en donde Jesucristo nos da a entender concerniente al divorcio. Y según estos versículos que hemos leído, nos hemos dado cuenta, en particular Mateo capítulo 5, versículo 32, que Jesucristo dice que el hombre y la mujer no pueden divorciarse. Cuando se van a casar, no pueden divorciarse. Pero Jesucristo pone una cláusula en donde ya el divorcio Dios lo permite. Y esto es por causa de fornicación. Solo que quiero que tengan eso en mente, ¿verdad? Para que entendamos. Pero el apóstol Pablo aquí está tratando primeramente con el primer concepto. Y esto lo he puesto aquí, ¿verdad? Esto es cuando la separación es por cualquier causa.
y no por causa de fornicación. Y le pongo el versículo aquí, los versículos. Todo eso que estamos viendo es por cualquier causa. Es decir, no se está incluyendo la cláusula que miramos en Mateo capítulo 5, versículo 32 y Mateo capítulo 19, versículo 9, a causa por fornicación. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero que entonces, lo primero, y es lo que estamos haciendo un exégesis del versículo 10 y 11. Lo primero que vemos es que no es opinión del apóstol Pablo, sino un mandamiento. La pregunta es, ¿dónde encontramos a Jesucristo hablando de este mandamiento divino? Ya están los versículos. La segunda cosa que hemos visto en estos versículos es que le hacemos la pregunta al texto. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que el apóstol Pablo nos está comunicando? Si él dice, esta no es mi opinión, sino que es algo que el Señor ya nos ha anunciado. Y claramente cuando nos dice que el Señor ya nos ha anunciado, recuerde que para establecer autoridad bíblica se encuentran varias maneras. Y la primera es por medio de mandamiento directo. Por lo que esto es lo que estamos viendo, mandamiento directo, que establece la autoridad de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el mandamiento divino? El mandamiento divino es de que no exista un divorcio, una separación, y esta es la palabra griega que ya hemos visto, la cual simplemente se defina separación, apartados, pero da a entender, ¿verdad?, el divorcio. Segundo, cuando miramos que es un mandamiento divino, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es de que no exista una separación y que se vuelvan a casar. ¿Ok? Que no exista una separación y si acaso existe la separación, entonces que no se vuelvan a casar. Esta es la segunda parte del mandamiento. Y tercero, si acaso se llegan a divorciar por X razones, entonces dice, quédense sin casarse y cuando piensen de que necesitan que regresar, entonces que exista un reconcilio, reconcíliense. Y esta es la palabra griega, katadiathos, que quiere decir que vuelva a unirse lo que se ha dividido, que vuelva a tener una misma función lo que se ha dividido. Entonces, con todo esto dicho, ¿verdad?, regresamos a lo que Jesucristo dijo. Vuelvo a repetir, esto es cuando la pareja está pensando en divorciarse simplemente por cualquier causa. Y si usted recuerda bien, entonces llegamos al punto de la reconciliación y hice la pregunta, ¿qué se envuelve en una reconciliación? Vamos a poner un caso, ¿verdad? Vamos a suponer que esta pareja se vino a divorciar porque, bueno, ya se estaba perdiendo el amor uno con el otro, ya no se miraban como se miraban cuando andaban de novios. La esposa entonces le llama la atención al esposo y el esposo entonces ya se viene a apartar hasta que al punto, ¿sabes qué? Nos vamos a separar. No se divorciaron, sino que hay una separación. Él agarra su delis, avienta su ropa en el delis y te dice, ahí te digo, déjame irme unos cuantos días, piénsala bien y luego regresamos y vamos a ver qué vamos a hacer. Dice que vuelva a reconciliarse. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que se envuelve en la reconciliación? Y aquí nos quedamos la semana pasada. Dije reconocimiento, arrepentimiento, dos cosas que puse en pizarrón, pero no las hablamos bien, no las estudiamos bien. Cuando hay una separación de este tipo, entonces tiene que primeramente haber un reconocimiento. ¿Quién fue el de la culpa? Porque se van a poner la culpa uno al otro. Bueno, él, bueno, ella. Entonces tiene que haber un tiempo de pensar bien las cosas, de reconocer si acaso uno realmente
ha hecho lo que se ha dicho la pareja. Por decir, si la mujer dice, bueno, él es esto, y si el hombre dice, bueno, usted es esto. A mí me ha tocado ser consejero de varias parejas que han llegado a este punto, han venido conmigo, yo los he aconsejado, y es lo primero que digo, ¿verdad? Lo siento a los dos, porque me gusta tener los dos enfrente, lo siento a los dos enfrente de mí, y entonces les doy un papel y un lápiz a cada quien, y les digo, escriban lo que usted mira hacia él, lo que usted mira hacia ella, y que tiene que ver un tipo de cambio en la vida de ellos. Y se sienten, escriben. Y entonces ya comenzamos, ¿verdad? A hablar sobre esto, de lo que han escrito ellos. Yo no los pongo en la mente, ellos lo mismo escriben. Entonces, un reconocimiento. Miro yo a la mujer y le digo, esposo, ¿eres tú así? Y como que se me queda mirando, ¿verdad? Como que porque es verdad lo que está diciendo. Y luego miro a la esposa, ¿eres tú así? Entonces, un reconocimiento, que tienen que reconocer que se han faltado uno al otro. Porque ese reconocimiento de falta uno al otro, hermano, en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, y Mateo capítulo 18, habla precisamente de eso, de que uno debe de reconciliarse con su hermano. Y en este caso estamos hablando de la pareja, pero tiene que haber una reconciliación, tiene que haber un reconocimiento de pecado. ¿Recuerdan lo que David dijo cuando Natán fue y le enfrentó a él? En 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Natán le dijo una historia, y esto vino a enojar a David. Y entonces Natán le dijo, tú eres tal hombre. Y David dice, he pecado contra Dios. Esto es lo que estamos queriendo lograr en la pareja, una reconciliación, o un reconocimiento de que ha visto pecado uno para con el otro. ¿Okay? Segundo, en el proceso de la reconciliación se tiene que también demostrar arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento simplemente quiere decir un cambio de mente, un cambio de vida, como es. Porque nosotros, hermanos, antes de que nos casemos, andamos de nuestro, como en inglés, nuestro best behavior, ¿verdad? No, hombre, traemos a la niña para acá y para allá y ya el otro, ¿verdad? Pero ya después de que nos casemos, ¡nah! ¿Me entiendes? Solo que entonces, todo eso se viene acumulado. Y cuando ya hay reconocimiento con ciertas cosas, entonces ya uno tiene que entender que tiene que arrepentirse, tiene que haber un cambio en la vida de la persona. ¿Ok? Y claro que el arrepentimiento es bíblico, Lucas 13, 13 y 5, ¿verdad? Y luego tiene que ver en pedir disculpas, hermanos. Nosotros, hispanos, ¿verdad? Muchas veces no nos disculpamos con personas con quienes le hacemos daño, ¿verdad? Esto de I'm sorry, please forgive me, perdóname, etcétera, ¿verdad? No se oye mucho entre nosotros los hispanos. Solo que entonces, en ocasiones, en contra de nuestras esposas que la venimos a ofender, tienen que uno que pedir disculpas. ¿Ven así? Enseguida, la comunicación entre ambos. Cuando yo vengo a hacer algo que no debo de hacer y que envuelvo a mi esposa, ¿verdad? Le vengo a herir sus sentimientos, sus emociones. Y entonces ya me tengo que sentar con ella y le tengo que decir, ¿qué te pasa? Yo sé bien cuando algo le pasa a ella porque pues, ya conozco a mi esposa, ¿verdad? Y usted también seguramente que conoce a su esposa. ¿Qué te pasa? No, ¿qué te pasa? Una comunicación para tratar de volver a fortalecer las emociones uno para con el otro. A esto me refiero, ¿verdad? Cuando digo que tiene que haber un tipo de comunicación para volver a establecer fuerza unos a otros, ¿verdad? Y enseguida
o de parte de la persona de quien se le ha hecho el pecado, él o ella tiene que perdonar. Y cuando yo digo perdón, hermanos, me estoy refiriendo a que después, más adelante, si llega a resultar un problemita, no sacarlo pasado, porque es la tendencia que tenemos nosotros. Porque traemos tanto coraje que quiero ser yo enojar a la persona, ¿verdad? Y le traigo cosas del pasado. ¿Qué no es así? Le traigo cosas del pasado. Y muchas de las veces las cosas vienen al por lo que entonces tiene que pedir perdón uno al otro. La restitución y la sanidad y la rectificación, todo esto, la confirmación, ya es en tipo de trabajar para volver a establecer el matrimonio como debe de ser establecido, como antes estaba. Claro que va a haber cositas, ¿verdad?, que no se van a poder reedificar, pero podemos llegar a un punto donde podemos vivir confortablemente uno con el otro. Pero eso es lo que se refiere a la palabra reconciliar. Pero hay mujeres, tuve un caso, en una ocasión, ¿verdad?, que estuve dando consejos, llegaron y pues la hermana no hablaba, ¿verdad? Y el hermano me dijo, pues esta ya tiene un mes de no hablar, dice. No me ha dicho ninguna palabra. Como si estoy viviendo en una casa sola, dice. Digo todo esto, ¿verdad?, para decir que tiene que haber un tipo de reconciliación, un tipo de comunicación para volver a tener el matrimonio que antes teníamos. Y esto es lo que se refiere los versículos del 10 al 11, ¿ok?, de Corinto. Ahora, ¿qué problemas estaban teniendo los hermanos ahí en Corinto? Pues recuerda que Corinto era una ciudad de bastante fornicación, hermanos. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 18, el apóstol Pablo dice, huir de la fornicación. Recuerde que en la ciudad de Corinto había un templo de 1000 sacerdotisas, que el culto de adoración de ellas era la intimidad, el acto sexual. ¿Okay? Y si acaso las personas de Corinto se convirtieron de ese tipo de religión al cristianismo, a lo mejor había todavía tendencias de eso y regresaban. No sé yo cuál sería el problema, pero la cosa es que Pablo trata sobre el matrimonio en esta congregación porque era algo problemático en la congregación. Recuerde que todas estas quejas se las llevó la casa de Cloé. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, le llevó estas cosas que estaban sucediendo. Y recuerdan de 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, se le hizo fácil al hijo tener relaciones sexuales con su madrastra. ¿Recuerdan? Y que el apóstol Pablo dijo que estaba él sorprendido de que la congregación no estaba haciendo nada concerniente a esto. Bueno, lo digo para que entendamos que la ciudad de Corinto era una ciudad que estaba teniendo problemas con el matrimonio y todo eso. Pregunta o comentario de esto, hermanos. Yes, sir. Precisamente muy importante la actitud de humildad para reconciliación. Y es muy difícil para... No orgullo. No. A no ser que el hombre o la mujer tenga ojo de otra parte, entonces ya todo este proceso se hace difícil. Y está buscando una razón, una causa para salirse del matrimonio. ¿Alguien más? Ok. Esto pues nos lleva a la segunda pregunta, o tercera pregunta, o quién sabe una pregunta de hecho ya, ¿verdad? Pero nos lleva al punto F, ¿verdad? Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pues sucede con
el inocente. Pues ya entramos en la segunda parte de Mateo 5:32. El inocente. Tenemos primeramente al pecador. Al pecador, el que ha cometido la fornicación. ¿Okay? Y todos los textos dicen, si este pecador o pecadora ha cometido fornicación y va y se casa, va a vivir una vida de adulterio. Y con quien se casa va a estar adulterando. Esa es la primera parte que ya hemos estudiado. Pero luego falta el inocente. ¿Okay? El que no cometió el pecado, ya sea hombre o mujer. Y esta es la parte que estamos ahora considerando. Ya consideramos esto. En el caso no hizo preguntas concernientes a esto, bueno, ya allá están ustedes, pero ahora estamos en este punto. El inocente. Porque hay personas que estos versículos que acabamos de leer, Mateo capítulo 5, versículo 32, Mateo 19, 9, Marcos 10, 11 y 12, Lucas 16, 18, no autoriza al inocente que se pueda casar. Pero usted tiene que entender que en estos versículos está hablando de una segunda nupcia. ¿Que no es así? Hermanos, no se me pierdan. Sí. Sigan el hilo. ¿Está hablando de unas segundas nupcias? Sí. Sí. Porque está hablando que si se vuelve a casar la repudiada, esas son las segundas nupcias. ¿Entendemos? Yes, no. Yes. Son las segundas nupcias. Entonces, si está hablando de las segundas nupcias, esto quiere decir que si volteamos la moneda al otro lado, nos da a entender que el inocente, si se vuelve a casar, esto no le va a pasar a él o a ella. ¿Entendemos? Solo que entonces el mismo texto nos está dando la autoridad o nos está diciendo concerniente a las segundas nupcias del inocente. ¿Entendemos eso? Ok. Entonces el inocente, si acaso decide volver a casarse, hay algunos que permanecen, como dice Mateo capítulo 19, hay algunos que permanecen inicuos por el resto de su vida. Es decir, deciden no casarse, por X razones, y así viven su vida hasta que llegan a morir. Pero, como dice el apóstol Pablo, si acaso no tienes el don de continencia, ¿qué? Cásate. ¿Se aplica esto al inocente o solamente al soltero? Hermanos, ¿están dormidos o algo les pasó con el agua? En 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, el 1 adelante, pero dice, versículo 3. 1 Corintios 7, 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Dice, sobre su propio cuerpo. Estos ojos que me molestan. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en las oraciones y volver a juntarnos uno a otro, para que no os tente Satanás a causa de vuestra inconsistencia. Mas esto digo por vía
Mas esto digo por vía de confesión, no por mandamiento. Ahí ya el apóstol Pablo está aclarando. Bueno, el versículo que andaba buscando, con estos ojos ya no puedo leer claramente, ¿verdad? Pero claramente dice que si acaso uno no tiene don de sostenerse por sí mismo sin casarse, que se vuelva o que se case con tiempo. Eso me viene en la mente. Es el versículo 11. ¿Eh? Versículo 11. Ok. ¿Qué dice el 11? Dice, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Que no se case. Pero el versículo que ando buscando dice que si no tienen don de continencia. 9. El 9. Léalo, hermano. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ese es el versículo que estaba buscando. Ok. Versículo 9. Por lo que entonces estamos hablando del partido inocente. El inocente se puede casar. ¿Ok? Y al casarse no está en pecado, según la palabra de Dios. Recuerde, el matrimonio es un pacto hecho con Dios. Proverbios 2:17 y Malaquías capítulo 2 versículo 14. Y lo único que puede quebrar ese pacto es la fornicación. Y quien cometa ese pecado, ¿verdad?, ya quiebra el pacto. Entonces el partido inocente puede volver a casarse. No estoy diciendo que se case, pero puede volver a casarse. Y entonces esta persona puede casarse y vivir una vida agradable delante de Dios. Y aquí entonces es en donde ya encontramos a los matrimonios que nombramos mixtos. En inglés se llama the blended family. Okay, the blended family. Y entre la iglesia de Cristo ya hay bastantes matrimonios mixtos. Ya hay muchos blended families. Okay. Y entonces aquí ya viene otra explicación de otras cosas, ¿verdad? Ya son dos hogares, porque existe ahora el hogar del inocente y existe el hogar del que ha pecado. Y si acaso hay hijos envueltos, ¿verdad?, hoy día la cosa se viene a extender un poco más. ¿Okay? Y si se vuelve a casar el inocente, y si este pecador o pecadora vuelve a casarse, están viviendo en adulterio. Pero la cosa es de que si acaso tienen más hijos, más familia, ya se vienen a complicar las cosas. Como una vez me dijo un niño, ¿verdad?, allá en Corpus, le dije, parece que la primera semana de septiembre, la segunda semana de septiembre, ya festejamos el Grandfather's Day, o el Grandfather's Weekend, ¿verdad? Y entonces yo le hice la pregunta, se me ocurrió la pregunta. Me dijo, where your grandfather? Dijo, I don't know, I have 4 of them. 4. 1, 2, 3, 4 grandfathers. Para mí es muy curioso lo que dijo, ¿verdad? Pero es una realidad. Por lo que entramos en diferentes aspectos de matrimonios mixtos. Bueno, y esto ya es otro estudio concerniente a eso. Pero el inocente es el que se puede volver a casar sin pecar delante de Dios. Y esto ha traído gran controversia cuando se llegan a seleccionar ancianos, hermanos. Usted bien sabe, ¿verdad? Ahí dice que debe ser esposo de una sola mujer. Y hay grupos religiosos, especialmente en la Iglesia de Cristo, que hay divisiones. Hay que dicen ellos que no un anciano que se encuentra en esta
condición y se ha vuelto a casar, no puede ser anciano en la iglesia. La Biblia no enseña eso. Tiene que ser esposo de una sola mujer. Bueno, aquí ya estoy entrando en no sé qué tiene otro show, pero la cosa es de que esto ha causado gran división y problemas dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero bíblicamente está que correcto. ¿Entendemos eso? No me contestan, nada más que les tienen miedo de decir que Dios mío. Pero la cosa es que estos hombres se pueden volver a casar. Ya voy a contestar la pregunta que usted tuvo la semana pasada, ¿ok? Estos se vuelven a casar. Y también tenemos Romanos capítulo 7 del 1 al 3. Noten lo que dice Romanos capítulo 7 del 1 al 3. En Romanos capítulo 7 del 1 al 3 dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos 7 del 1 al 3 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que ésta vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Es lo mismo que estamos hablando aquí. ¿Ok? Solo que entonces esta mujer hombre, ¿verdad?, se puede casar. Se le muere la esposa al esposo, es libre para casarse. Se le muere el esposo a la esposa, es libre para casarse. Pero hay una estipulación en la escritura concerniente a esto, hermanos. Y claro, ¿verdad?, que uno tiene libre albedrío, puede hacer lo que bien le parezca, pero no te lo quite primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39. Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea, ¿qué? En el Señor. El apóstol Pablo aconseja que si acaso una cristiana se le llega de morir el esposo, ¿verdad?, considere bien que escoja a un cristiano. No que vaya a ser un matrimonio perfecto, pero por lo menos tienen la misma fundación, tienen los mismos, las mismas perspectivas. ¿Okay? Por lo que esto es lo que miramos nosotros concerniente 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. ¿Okay? Y claro, ¿verdad?, que estamos hablando del soltero. El soltero se puede casar, y esto lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 7, versículo 9. Por lo que ahí están los tres que la Biblia aprueba el casamiento. El inocente, cuando se le muere el esposo o esposa, fue soltero. Ahora, hay solteros que cometen fornicación, es decir, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso no les impide que no se lleguen de casar, porque si se arrepienten de la fornicación, entonces pueden volver a casarse. Pero ¿qué si cometió fornicación y llega de nacer una criatura? Y es una historia diferente. ¿Entendemos? Se puede arrepentir de su pecado y pues si acaso no se llega de casar con la niña o con la que cometió la fornicación, pero ella tiene un hijo o una hija, entonces
es otro caso. ¿Ok? Porque hay solteros que son solteros, pero han tenido una vida muy activa concerniente a las relaciones sexuales. Y que tienen familia por de aquí, allá y donde quiera. ¿Entendemos eso? Pregunta, comentario. No, ahí el inocente, ¿verdad? Es parte de Dios. Porque se puede casar, ¿verdad? El pecador está al lado de Satanás, ¿verdad? Porque pecó, ¿verdad? Por eso le da crédito a Dios al inocente, ¿verdad? Porque no pecó, es parte de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña, ¿no? Por lo que, por eso digo que si acaso se casa la pecadora o el pecador, viven en una vida de adulterio. Pero que eso quiere decir que el inocente, si se llega de casar, no va a vivir una vida de adulterio. O sea, volteamos la moneda al otro lado. Álvarez. Sí, permite leer un pasaje sobre Léalo, bro. Estamos hablando de Mateo 22, 24. Los saduceos le hicieron una pregunta a Jesús, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y si hubo pues entre vosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo murió, el tercero y hasta el séptimo, y después de todo murió también la mujer. Ahí termina el pasaje. Bueno, eso es un mandamiento. Moisés, Pues sí, es un mandamiento de la ley. Pero si sigue leyendo más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Dice que cuando uno muera, ¿verdad? No se darán el matrimonio. Porque dice que quién es el marido entonces, ya cuando sea la resurrección. ¿Quién es el marido de ella? ¿Y qué le contesta a Jesús? Y dice que no va a haber matrimonio allá arriba. Ahí está su respuesta. Ni para qué añadirle más a eso. Está muy largo el asunto. ¿Alguien más? Y a mí me hizo la pregunta mi hermana, recién viuda, ¿verdad? Ella dijo, yo me puedo casar. Dije, te puedes casar. Otra verdad que no tienes marido. Pero aquí entiendo que tiene que ser con un cristiano. Pero si ella anda loca, o sea, esa es cosa, she's got free will, ¿verdad? Pero lo recomendado es bendecido por Dios, es un cristiano, no monogámico, porque a lo mejor se la lleva también a mí. Pues sí. That was my question, porque la pregunta. Porque recuerden que la mujer es el vaso frágil. 1 Pedro 3. No. Yo digo, por eso la Biblia es el manual del ser humano. Desde que naces, ahí está el manual, para que no vayas tropezando en la vida, ¿verdad? El que no lee la Biblia, que no viene a una iglesia, pues va a ir tropezadero. Ahí está el manual del ser humano. Desde que naces, la Biblia. Ahí está la respuesta. Y la primera reacción de nosotros, hermanos, es como los apóstoles le contestaron a Jesucristo. Si eso es así, dura cosa es casarse. Es que el ser humano simplemente está buscando la satisfacción sexual que el cuerpo pide, ¿me entiendes? Pero el matrimonio trae una gran responsabilidad. Y parte de esa bendición o lo que Dios da, ¿verdad? Es la intimidad, pero no es todo el matrimonio. No es todo. Solo que tenemos que entender eso. Bueno, si no hay más preguntas, hermanos, entonces aquí terminamos con esta parte y luego vamos a entrar en la siguiente parte, ¿ok? Que el Señor nos bendiga y nos guarde a cada uno de nosotros. Vamos a tener un canto de invitación. Este canto es para que nosotros vengamos a reflejar. Yo sé bien que el tema que hemos estudiado, ¿verdad?
no se ha prestado para que reflejemos en la situación ante Dios, pero si acaso nosotros hemos fallado a Dios y necesitamos que reconciliarnos con Dios, necesitamos que hacer cosas bien con Dios, pues entonces ahorita es la oportunidad que lo puede hacer. Por eso el canto, para que venga a reflexionar. Y lo hacemos mientras que nos ponemos de pie.